Retos y desafíos para el Ecuador. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias. El honor es mío. Muchísimas gracias por tan generosa presentación y a las personas que me escuchan. Espero que esta pequeña contribución sea de gran ayuda a cada uno de ustedes, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito empresarial. No sé, Luciane, si pasas el video o empiezo de una vez. Empecemos, estimado doctor. Ok, muy bien. Bueno, distinguidos amigos, realmente lo que he preparado para ustedes, entiendo yo que están de diferentes carreras, ¿no? Diferentes profesiones. Por lo tanto, no voy a ser muy técnico entonces en la exposición. Luciane, muy cordialmente a través de esta plataforma y de esta estructura de educación, me había pedido preparar un tema respecto a las estructuras jurídicas empresariales, retos y desafíos para el Ecuador. Bueno, indudablemente para poder abordar este tema, tenemos que conocer uno de los problemas más grandes que existen en el derecho, en el ordenamiento jurídico societario en el país. Y es justamente, este ordenamiento justamente es el, el- la extremada codificación de leyes en materia empresarial que se ha efectuado. De todas maneras, he organizado la exposición con un pequeño temario en el cual hago la introducción. Hablo respecto al moderno derecho de sociedades o empresarial del país. Las más importantes reformas obligadamente nos toca conocer. Un breve análisis de la sociedad por acciones simplificadas, que la considero y de hecho en algo que he publicado siempre sostengo que es una subespecie de sociedad anónima. La sociedad anónima, la limitada, perdón, y los nuevos cambios legislativos y el rol de la empresa dentro del ordenamiento constitucional, que es justamente lo que conlleva o subsume a la orientación del gobierno corporativo. Para entender entonces cuál es la regulación, al menos legal, al menos estructural, en el derecho de sociedades del país, tenemos que irnos a las últimas leyes. Solo voy a referir los años en honor al tiempo y más bien me voy a demorar un poco en la última ley, que es la que tenemos vigencia desde el 15 de marzo del 2023, o sea, recientemente en vigor en el país. Sin embargo, han habido reformas en el 2014, en el 2017, 2018, 2019, 2020, que aparece justamente la Sociedad por Acciones Simplificadas. El 2020 también hace una segunda reforma súper general, súper gigantesca, diría yo. En el 2023 también una reforma respecto a la integración dentro del directorio del género femenino. Y la última gran reforma, como les explicaba, es la del 15 de marzo del 2023, que es realmente por la que vamos a trabajar en este momento. Entonces, como ustedes ven, tiene que algo venirnos a tener, deducir algo de esta presentación preliminar. ¿Qué pasa en el país como para que el legislador haya tenido la necesidad de reformar la ley casi anual? Entonces, lo primero que se nos tiene que venir a la mente, distinguidos amigos, es que Ecuador aún pertenece a un positivismo jurídico extremo. Legislador o el empresario o el ordenamiento jurídico empresarial está acostumbrado a tener una regulación legal, lo que va en contraposición a la evolución empresarial internacional, en la cual se potencian otro tipo de fuentes de derecho, como son la ley, la doctrina y la jurisprudencia, ¿no? La ley no es, como en el caso de Ecuador, el principal elemento de regulación. Entonces es para, digamos, lo primero que se nos tiene que venir a la mente esta evolución, volatilidad frecuente del derecho de sociedad. Sin embargo, la última ley de compañías, específicamente la reforma del 15 de marzo, nos lleva necesariamente a entender que esta evolución, tanto filosófica como jurídica, estructural y de contenido,
nos tiene que dar a conocer que existen diferentes teorías y diferente orientación del gobierno corporativo en el. Simplemente, como no están abogados estrictamente en esta conferencia, simplemente voy a referir en forma general. Cuando yo tengo una compañía o cuando yo voy a gerenciar una compañía, tengo que tener en claro cuál es la orientación del gobierno corporativo que voy a dar a esta empresa. Y justamente para entender, para que este interés social de empresarial tenga correspondencia y simetría con el contrato de compañías, hay dos perspectivas del derecho de sociedades. La una, que es la teoría contractual o monista, que nace justamente del concepto de contrato, más o menos tiene una tradición, distinguidos amigos, de unos 200 años. En la otra orilla doctrinal y filosófica, en cambio, está un derecho de sociedades más plural. Estamos hablando de la teoría institucional, que combina, en cambio, a identificar los famosos stakeholders o grupos de interés, en el cual, y resumiendo, la persona jurídica es la que tiene un interés superior a cualquier interés individual, inclusive de la composición principal de la empresa. ¿Por qué les traigo a colación estas dos teorías de interés social? Porque a criterio de quien les habla, distinguidos amigos, la visión empresarial en el país a partir del 15 de marzo del 2023 tiene una visión estrictamente contractual. El ordenamiento jurídico societario y específicamente la Ley de Compañías del Ecuador lo que ha hecho es proteger la estructura societaria, inclusive del interés individual de los comparecientes o contratantes, o contratantes, en este caso, en la institución de la sociedad como tal. Vamos a ver más adelante en qué consiste esto. Primero, para entender cuáles son estas reformas de tipo institucional, las cuales están en pleno vigor en nuestra legislación, tenemos que ver una de las características fundamentales que se legisló, y justamente es la posibilidad de constituir una compañía limitada, una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificadas en forma unipersonal. Y esto es una de las innovaciones probablemente más grandes que puedan existir. El antecedente, distinguidos amigos, de la unipersonalidad en las compañías ya la tuvimos en el Ecuador cuando apareció el concepto de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Sin embargo, existe una extrapolación conceptual súper, digamos que enorme respecto a lo que es entendida la empresa como tal. Hemos llegado a una evolución y una ruptura del paradigma de un contrato asociativo plurilateral para entender en el Ecuador, en base a la libertad de contratación y a la libre determinación del empresario, hemos entendido que la compañía ya no es estrictamente un contrato plurilateral y pueden hacer de un acto unilateral. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que puedo hacer o puedo instituir una empresa como persona natural y crear en forma unipersonal una persona jurídica, o puedo a través de socios o accionistas instaurar una persona jurídica con el precepto de un contrato plurilateral. Diferencias fundamentales, distinguidos amigos, de la evolución de este derecho societario en el país. Esta compañía de responsabilidad limitada puede subsistir también con un solo socio, lo propio para la compañía anónima y lo propio para la compañía sociedad por acciones simplificada de sociedad anónima. Otra de las innovaciones gigantescas en esta legislación se da una ruptura del concepto de no, ¿cómo diría? Prohibición de venta de las participaciones en la compañía limitada. Con la última reforma a la ley, esta venta puede afectar libremente entre socios y necesita autorización debidamente motivada para vender a un tercero, lo cual hasta cierto punto la empresa familiar como tal, y el concepto general doctrinal de la empresa como sociedad colectiva, pero de estirpe estrictamente cerrado. También hay una gran reforma respecto a la disminución de capital, que también es de corte institucional al proteger a la compañía frente al interés individual. Y eso les voy a explicar un poquito.
Digamos que en el país cualquiera de nosotros sea abogado o esté administrando una empresa y de pronto el máximo organismo de gobierno, que es la Junta General, decide hacer una disminución de capital. ¿Qué es lo que ha hecho nuestra legislación para protegerla a la compañía de esta decisión de este organismo colegiado? Primero, la legislación pone una advertencia. Antes de hacer la disminución de capital de esta empresa y para llegar a un riesgo de quiebra o un riesgo de que la compañía no potencie sus facultades, ¿qué es lo que va a hacer el empresario? Hacer un análisis financiero. Si esta disminución de capital no afecta las operaciones reales de la compañía, de tal forma que estamos precautelando la existencia de la persona jurídica societaria frente a un interés comercial o estrictamente económico del socio o accionista que desea la desinversión de su capital. Por otro lado, también en el caso de la compañía anónima y de responsabilidad limitada, no hubiese recibido perdón, en el caso de las compañías extranjeras de estas dos, no se puede dar la distribución de dividendos si no se cuenta de los socios accionistas en cuestión nominal en la composición del capital. ¿A qué me refiero? A que a diferencia de cualquier otra legislación en el Ecuador, necesitamos tener propietarios, socios o nominativos en las empresas, lo cual hasta cierto punto y a criterio de quien les habla, sí nos da seguridad para evitar lavado de dinero, empresas fantasmas o cualquier elemento de corrupción en tema empresarial. Otro de los cambios legislativos, distinguidos amigos, es la posibilidad de constituir compañías únicamente con documento privado. Anteriormente, ustedes se acordarán que toda estructura social tenía que reunir ciertos elementos de formalidad. Y estos elementos de formalidad estaban dados que la constitución de una empresa y cualquier acto societario ulterior tenía que estar dado por escritura pública. Esta nueva ley nos faculta la posibilidad de constituir cualquier tipo de empresa por documento privado y lo propio por documentos privados en el caso de incrementos de capital. Solo exceptúa los casos en los cuales voy a aportar ciertos bienes y algún tipo de bien mueble que por mandato de una ley especial requiera de una escritura pública. Lo cual, distinguidos amigos, a criterio de quien les habla también, afecta a un principio general de la fe pública originaria, de la fe notarial, la fe pública registral y la fe pública judicial. Hay una cosa positiva que debo hablarles respecto a la innovación de las reformas de las últimas leyes, lo cual demarcan que es un derecho de sociedades mucho más evolucionado. Los socios ya no responden en forma solidaria por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en la que incurra la compañía. Esto también es una regla general para los administradores. Y han habido casos, distinguidos amigos, que en una empresa X, cualquier administrador ha optado en contratar, perdón, cualquier empresa ha optado a contratar un administrador o un representante legal y ha sido el representante legal el que ha sido el sujeto de demandas, tanto por los trabajadores como de terceros afectados, cuando él ni siquiera es socio o accionista, ni tiene forma, ni es inversor en esta empresa. Por lo tanto, me parece súper positivo estas normas. Ahora, hablando de las compañías de responsabilidad limitada, eh, estas reglas corren tanto para la compañía limitada, sociedad anónima, en comandita simple, en comandita por acciones, las compañías de economía mixta y, como no, la sociedad por acciones simplificadas, que es nuestra última innovación. También en el caso también se establece una figura súper interesante que se llama la prima por emisión. Aunque no está regulada aún por la Superintendencia de Compañías, es una gran oportunidad como para que exista una capitalización o una reinversión por parte del socio que hace una negociación privada de sus títulos valor, de acciones o de participaciones, si se fuera el caso. También por regla general, también por regla general, no se puede negociar o contratar por cuenta propia, directa o indirectamente a la sociedad que administra. Y esta es una prohibición específica que tiene relación con el deber de diligencia y el deber de lealtad del administrador, porque en el caso del Ecuador, que aún sigue siendo mandatario. Otra cosa fundamental
y esto es vital para quienes hayan tenido una estructura empresarial anterior, y es justamente la posibilidad de aportar ahora en la actualidad a una compañía el concepto de empresa como unidad económica de capital y trabajo, transferirla en bloque a la compañía que decidan ustedes instituir dentro del régimen de la ley de compañías del país. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si yo tenía algún negocio familiar instituido como una unidad económica de capital y trabajo en los términos del Código de Comercio, puedo transferir en bloque este capital para que forme parte del nuevo capital de la jurídica que voy a crear. Esto es súper interesante, distinguidos amigos, porque en el momento en que yo transfiero en bloque la unidad económica, ya estoy transfiriendo el dominio de cada uno de los activos y de cada uno de los componentes de la contabilidad de la persona jurídica. Otra, en el caso de los cambios legislativos, específicamente en la sociedad por acciones simplificadas, debo rescatar los siguientes. Parece que ahí les dejé de compartir, ¿no es cierto? O si pueden ver, Sí visualizamos la diapositiva que dice principales cambios sí. legislativos. Ya, ok, ok, está más bien aquí a mí se me bloqueó un poquito, ok. Muy bien, en este caso, distinguidos amigos, en el caso de las SAS, cuando por algún motivo la sociedad quedase en acefalía o no tengan la posibilidad de que la Junta General o el máximo organismo de gobierno designe un administrador, este podrá solicitar a la Superintendencia de Compañías que convoque a una Junta General con la finalidad de designar un nuevo representante legal, lo cual nos parece súper práctico, ya que en la mayoría de los casos las personas jurídicas, las compañías, cuando no tienen alguna mayoría, cuando no tienen mayoría accionarial, no se pueden instituir en juntas generales o se han quedado en acefalía sin un gerente o presidente que convoque a la junta, hay esta gran posibilidad. Otra de otra de las cosas características de las sociedades por acciones simplificadas es que se puede inscribir en algún momento un administrador subrogante, y eso es vital, ya que la falta de un administrador o representante legal, judicial y extrajudicial no impida que la persona jurídica siga en el ejercicio de su objeto social. Otra de las cosas fascinantes, diría yo, en la sociedad por acciones simplificadas es que la sociedad anónima podrá entregar a sus accionistas anticipos de dividendos trimestrales y semestrales. Esto es por una proyección de los estados financieros de pérdidas y ganancias que se puedan en algún momento recibir. Si no existiera un producto positivo, digamos, en los estados financieros de pérdidas y ganancias, se creará una cuenta contraentrega. En otras palabras, me convierto en un deudor de la empresa por este concepto y por esta atribución, que es un derecho económico fundamental en el caso de que exista esta cláusula en la SAS. Perdón. Otra de las cosas fundamentales, distinguidos amigos, en la sociedad por acciones simplificadas es una cláusula de prohibición de venta que semeja a la compañía SAS al anterior concepto de la compañía limitada. La compañía limitada era la sociedad perfecta para iniciar un negocio porque me daba la posibilidad de hacer una empresa entre personas y tener el control del movimiento accionarial de la Junta General. En el caso de la sociedad por acciones simplificada, puedo poner prohibición de venta tal como que se tratara de una compañía limitada como tal. Muy bien, entonces ahora sí, distinguidos amigos, de todas estas innovaciones al derecho de sociedades, en el país entonces tenemos las siguientes compañías que coinciden controladas, pero que son las mayormente utilizadas dentro del tráfico empresarial del país. Y estamos hablando justamente de la compañía de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, de economía mixta, las empresas extranjeras domiciliadas en el Estado ecuatoriano, la compañía en comandita por acciones que casi no existe y la sociedad por acciones simplificada, que es la que está utilizando especialmente el pequeño empresario. Ahora sí, distinguidos amigos, no quiero decirles que en el país hay mucho en materia empresarial. Sin embargo, existen y no cabe duda que tenemos estas ventajas
corporativas al yo instituir una compañía de comercio en el país. En primer lugar, voy a empezar a decir que es una figura jurídica que para el patrimonio personal del socio o accionista y esto, inclusive, gracias a Dios, también tenemos una sentencia que ampara esta característica fundamental del derecho de sociedades. Separar el patrimonio personal y responder únicamente por el aporte efectuado a la empresa fundamentales, no solo del derecho de sociedades del Ecuador, sino yo diría que es uno de los principios del derecho de sociedades universal. De hecho, es uno de los grandes inventos de la teoría italiana, el cual se potenció en el Código Italiano de 1945. A continuación, también estamos hablando que es una institución jurídica que requiere de una organización administrativa y eso es súper importante. Han habido muchas sociedades, de hecho, que se han desarrollado muy bien, pero que no tienen en orden las cuestiones contables. De gasto personal como el de la persona jurídica. Ejemplo, se casa mi hija, mi empresa es familiar, del negocio pago la boda, por ejemplo. Entonces, el no tener claro estas cuentas, estas deducciones, estos aportes, hasta cierto punto es lo que da la informalidad a la como unidad económica de capital y trabajo. Esto, si se trata de una compañía, sería imposible, ya que todos nosotros sabemos que los estados financieros de pérdidas y ganancias son aprobados dentro de un ejercicio económico y cada uno de los gastos, activos y el patrimonio de la sociedad tiene que tener un soporte contable justificado dentro del giro del negocio, lo cual me da una seguridad jurídica impresionante. La compañía es un sujeto de crédito independiente y es probablemente una de las características también, y todo el derecho de sociedades ha dado a reconocerla a la compañía que independiente del constituyente. Obviamente esta persona jurídica tiene intereses privilegiados dentro del sistema financiero y también ciertas diferencias especiales en el sistema social y solidario de cooperativas. También la visión corporativa de una compañía atrae inversionistas nacionales y extranjeras, que yo instituí. Y es interesante también que por esta nueva ley de innovación y por las por las figuras nuevas de captación de recursos colectivos, es interesante también el aporte de las personas jurídicas y las instituciones estatales dentro de las estructuras empresariales ecuatorianas. Las compañías también, distinguidos amigos, tienen mejor visión corporativa frente a la competencia, porque si yo tengo un negocio y tengo alguna necesidad económica, obviamente voy a tener mayor relevancia y voy a inclusive vender parte del negocio si es una compañía, persona jurídica, la que respalde a la idea de negocios. Se puede negociar acciones en caso de necesidad económica, ya les había algo adelantado, ¿no? En el caso de una persona natural, tendría que vender necesariamente en el concepto de unidad económica de capital y trabajo algún tipo de infraestructura o algún tipo de activo de la empresa. Mientras que si se trata de una compañía, vendo únicamente las acciones como para tener sustento económico frente a cualquier necesidad emergente que tenga. Esta posibilidad de ingresar nuevos inversionistas una vez constituida en los incrementos de capital es también fascinante, ya que estas acciones las puedo negociar dentro del mercado, perdón, privado, como dentro del mercado bursátil si yo decido cotizar en la bolsa. Obviamente para eso sabemos que la sociedad por acciones simplificada tiene tiene una restricción total y la compañía de responsabilidad limitada tiene ciertas restricciones de negociación. Ahora es súper interesante también la conformación de los estados financieros de pérdidas y ganancias, que son estrictamente responsabilidad del representante legal. Recordemos que al ser una entidad específicamente organizada para, hacer una labor mercantil mediante una estructura societaria que da derechos y atribuciones a cada uno de los órganos, es justamente esta seguridad jurídica la que va a ser interesante, tanto para el socio directo como para el futuro en la fundamentales, distinguidos amigos, es que la sociedad comercial dentro de nuestro ordenamiento principal
está sujeto de muchas exoneraciones tributarias. Vamos a ver más adelante si hay tiempo cuáles son, porque tenemos 4 leyes que protegen esta premisa. Y sobre también una de las cosas fundamentales en materia empresarial es que sobre el patrimonio se puede calcular depreciaciones sobre los bienes tangibles e intangibles. Y esto es súper interesante. Lo que una depreciación de algún activo si soy persona natural o dentro del concepto de empresa, comunidad económica de capital y trabajo. Muy bien, ahora, dentro de las ventajas tributarias, específicamente están distribuidas en estas siguientes leyes. El Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley de Promoción de Inversiones, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, esta es nueva del 2020, y la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Yo diría que una de las más innovadoras es la Ley Orgánica de Emprendimiento del año del 20. Ahora, distinguidos amigos, una vez que hemos revisado las ventajas corporativas que da nuestra legislación empresarial y cuál sería entonces la proyección o cuál tiene que llevar a evolucionar tanto el derecho social como el derecho de sociedades del país. Y yo justamente les planteo las siguientes interpelaciones para la discusión. Las reformas legislativas del derecho societario ecuatoriano que les he hecho referencia, todos los más bastantes, tienen correspondencia con nuestro modelo económico y modelo de Estado, es la primera premisa. La segunda premisa sería si la empresa en todas sus formas aún sigue siendo el centro de gravedad en el derecho mercantil del Ecuador. La tercera interpelación sería cuál es la función social y ambiental y económica de la empresa y de la sociedad comercial. Y después, obviamente, una vez que les he explicado cuál es esta conformación de las estructuras empresariales, si existen estas verdaderas ventajas para edificar la sociedad comercial en el Ecuador. Si me dicen a mí, si me dan la oportunidad de dar un criterio, yo pensaría que nos falta mucho por hacer todavía en el Ecuador en materia empresarial. Realmente pienso yo que la apertura de mercado a través de organizaciones nuevas como la Sociedad por Acciones Simplificada sí ayuda mucho al tema de garantizar un derecho a la libre competencia facultado y que subsume el derecho de la libertad de empresa. Sin embargo, pienso que hay mucho por hacer y entre una, digamos, de los inconvenientes que, que veo en nuestra legislación es que la doctrina, tampoco la jurisprudencia y tampoco la ley logra hacer una distinción real entre los tres elementos fundamentales que forman parte dentro del esquema empresarial del país. Y estamos hablando justamente del concepto de comerciante, empresa y sociedad comercial, que son tres elementos indistintos, pero que tienen una interdependencia de un concepto superior a la empresa. Esto yo había publicado en un libro, La Sociedad Anónima, el interés social de la Sociedad Anónima, y específicamente en el capítulo que habla de la teoría de la empresa. Entonces, ¿para quién les habla? El concepto de empresa en el Ecuador, antes de ser una opción o una noción jurídica, una concepción estrictamente económica. Esto porque existen diferentes tipologías empresariales que extrapolan el concepto asociativo y además puede darse la superación de relación empresa y persona jurídica. Así, el cometido de este negocio jurídico es el resultado de la actuación consustancial del empresario como un ente económico. Por esta razón, la empresa ecuatoriana se constituye en una unidad de capital y trabajo que utiliza factores de producción, las necesidades de los consumidores, entre otras. Ahora, es interesante, como les decía, dar este concepto para entender qué es la organización y se supone por lógica que una organización empresarial debería ser mucho estructurada con mayor seguridad jurídica que este concepto de empresa como tal. Y de hecho, a nivel global, la empresa para eso sirve, justamente para dar seguridad jurídica a los intervinientes que han decidido escoger tal tipo de empresa, pero teniendo como garantía la potestad pública del Estado de darme esta seguridad a través de esta legislación empresarial y dado el tema de control de estas empresas por un órgano técnico de control, vigilancia, auditoría e intervención que se llama superintendencia. Muy bien, esto no lo voy simplemente voy a hablar los tipos y ya sabemos
hay diferencias estructurales de contenido y metodológico entre el combate de la empresa y la sociedad comercial. Y simplemente quería decirles que dentro de las sociedades civiles encontramos las sociedades sin fines de están dentro de la rama empresarial porque obviamente no es lucrativa. A modo de conclusión, entonces, distinguidos amigos, pienso yo que el derecho societario o el derecho de sociedades del país ha tenido mucha innovación, ha tenido mucha influencia institucional dada por regional e internacional. Sin embargo, les invito a reflexionar que el derecho societario tiene que tener cierta correspondencia y simetría con el derecho constitucional por tres razones. Y justamente acá les pongo a los que les gusta investigar estos temas en posgrados, en temas de tesis, en publicaciones, podemos nosotros concebir que en el Ecuador la Constitución habla como una obligación constitucional la responsabilidad empresarial y la función y sus reglas. También tenemos un objeto corpóreo en algunos casos, que era todo en otros, como es la naturaleza o la Pachamama. En el Ecuador, más que en cualquier constitución constitucional del mundo, es un sujeto autónomo de y también, obviamente, que para el ecuatoriano se garantiza el derecho a la privada siempre y cuando se cumpla con una función social y ambiental. Esto es fundamental, distinguidos amigos, para entender eso. Ahora sí, estoy a sus órdenes si desean hacer algún tipo de consulta ya un poco más eh, especializada sobre el tema. Bien, doctor, yo también estoy leyendo un poco de las preguntas que nos están poniendo a través de redes sociales y puedo hacer llegar en el conglomerado de preguntas, se han ido más por el tema de las SAS. Yo creo que el tema de la Sociedad de Acciones Simplificadas fue algo masivo que se realizó por parte de muchos emprendedores en este cambio. Entonces, entre las preguntas que yo puedo como consolidar es en qué momento yo como persona natural que tiene un negocio puedo extrapolarlo hacia una sociedad de acciones simplificadas y cuáles serían aquellas ventajas y desventajas que podría tenerlo al respecto. Ya, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Verán, tenemos que tener algo claro y de hecho les comento que yo en el libro que publiqué tanto en el del 2018 como en el 2023, siempre explico que la sociedad por acciones simplificada es el prototipo perfecto únicamente para la transición comerciante-empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Y para quien les habla, la seguridad dar una sociedad anónima, una compañía limitada, aún sigue siendo irreemplazable en el país. Esta libertad absoluta de contratación en la sociedad por acción simplificada, no sé hasta qué punto en el Ecuador nos dará un resultado a mediano o a largo plazo. Y por qué razón llega a esa conclusión? Porque con la experiencia que tengo de 20 años en materia empresarial, aún las organizaciones que tienen una estructura administrativa súper delimitada tienen problemas de toda índole en la eterna pugna de poderes que existen entre socios mayoritarios, minoritarios, entre la Junta General con los administradores, entre los administradores con proveedores, entre la empresa con los clientes, entre la empresa con el Estado, en el caso de impuestos, en el caso de trabajadores, etcétera. Entonces yo pienso que la sociedad por acciones simplificada es una magnífica oportunidad, pero simplemente para esa transición. En Colombia, donde yo tuve la suerte de formarme, uno de los mayores exponentes de la sociedad por acciones simplificadas, siempre tiene la premisa de decir que la bien es una sociedad perfecta o una sociedad de grandes dimensiones. Yo diría que dentro del ordenamiento jurídico colombiano sí es correcto, pero yo, al menos en el contexto ecuatoriano, yo la veo perfecta para esa transición. Para una empresa de grandes dimensiones, con las limitantes propias de la SAS que no puede intervenir en mercado de valores, yo pienso que deberíamos pensarlo, ¿no? Lo bueno de las SAS es que en lo posterior, si yo ya tengo unos volúmenes de venta gigantes y ya necesito alguna otra estructura societaria con más regulación, yo pensaría que sería ya apropiado hacer la transformación de
otras dos posibilidades, que sería la compañía limitada o la sociedad anónima. No sé si con eso les expliqué. Sí, perfecto, doctor. Muchas gracias también por el aporte. Fernando Mendieta también nos comenta, doctor, qué sucede o qué se puede hacer cuando se han llamado a una reunión de junta general con tres convocatorias en una sociedad anónima y solo asiste el gerente, que también es socio, pero no tiene mayoría para aprobar el reglamento interno. Ya, muy bien, es brillante la pregunta y ya necesitaría la tercera junta. Bueno, les explico eso en normas generales. El quórum necesario para aprobar cualquier decisión dentro del interés de la compañía, porque si se acuerdan al inicio, cuando empecé la intervención, yo decía, el ordenamiento societario ecuatoriano moderno está dado para protegerla a la compañía de estos tropiezos entre socios. ¿Se acuerdan que les había dicho? Justamente ahí se plasma este particular. Luciana y yo somos socios de una compañía limitada o de una SAS. Tenemos el 50% ella y tengo el 50% yo. O bueno, en este caso, pongamos tres, una diversificación. Los dos, el socio mayoritario no asiste a la junta y nunca va a tener un quórum de instalación. La respuesta es fácil, distinguidos amigos. Si en primera convocatoria no se logra al quórum que exceda el 50% voto dirimente del gerente o en su defecto, más del 50% del capital, lo que tengo que hacer yo es llamar a una segunda convocatoria. En la segunda convocatoria por mandato propia de la ley, porque en casos raros que el estatuto prevea una tercera convocatoria puede existir un quórum reforzado, pero basta en la segunda convocatoria con el número de accionistas presentes, se tendrán que tomar las decisiones administrativas, económicas y financieras en vistas de proteger la estructura social decir con eso? Que si el gerente es el propio accionista, él tranquilamente se instala en segunda convocatoria siendo accionista minoritario con el quórum que exista y toma en debida, correcta y legal forma cualquier decisión en defensa de la compañía. Perfecto. Gracias, estimado doctor, también por la respuesta. Igual, les invitamos a quienes estén interactuando por Zoom y por redes sociales, bueno, especialmente por Zoom, que puedan levantar su mano y que puedan interactuar directamente. Y quienes están escribiendo también por redes sociales, pues estoy tratando de leer también sus comentarios al respecto. Y entre ellos, bueno, también nos menciona en el tema de cuáles son los pasos o requisitos que se deberían realizar y si es que el trámite es presencial a nivel del cambio de objeto social de una sociedad de acciones simplificadas. ¿Cuál es el proceso? Ya que yo constituí una SAS con un objeto social y ahora me interesaría ampliarlo. Ya, muy bien. O sea, en este caso, felizmente en el Ecuador, aunque digamos que yo soy uno de los más críticos de un contrato de SAS estándar, porque yo estoy convencido que el estatuto de una SAS tiene que elaborarlo un abogado por la flexibilidad que existe justamente. Entonces, dependería de la destreza del abogado que me hace el contrato para yo tener delimitado cada uno de los aspectos económicos, financieros y principalmente la organización administrativa, que es lo importante, y el régimen de juntas, el régimen de derechos, atribuciones, o sea, es fundamental que te haga un abogado. Pero digamos que yo voy a hacer un modelo estándar, tengo la posibilidad de constituirla en forma electrónica, pero yo siempre recomiendo que el contrato sea hecho por un abogado o lo hagan, ya sea en forma electrónica o ya sea en forma física. Para el caso, distinguido amigo, de hacer una ampliación del objeto social es muy fácil. Necesita reunirse el máximo organismo de la compañía y resolver y aprobar la ampliación de ese objeto social. Recordemos que una de las reformas de la ley de compañías justamente del año 2018 posibilitó a que las compañías mercantiles en el país ya no tengan un objeto social exclusivo. Y eso fue fantástico dentro del concepto de libertad de empresa y libre competencia, porque anteriormente condicionábamos al empresario a tener su sola actividad. Y si quería implementar más actividades dentro del género de negocio, tenía que constituir otra compañía. Entonces, en este caso, lo que distinguido amigo es reunirla a la Junta General y que su abogado de ampliación de acto social y con eso
inscrito en el registro societario y tiene plena validez para el ejercicio. Bueno, en el mismo ámbito nos está poniendo iPhone de Marcia en el SAT. Nos dice, doctor, y para liquidar, creo que se refiere también al tema de estas. ¿Es fácil realizarlo? Si tengo deudas con terceros, ¿necesito algún tipo de liquidador? Claro, a Como, ver, amigo, dice doctor iPhone de Marcia. Marcia, hacer una compañía, yo siempre les he dicho a mis amigos, es como casarme. O sea, si bien es cierto, no hay un matrimonio, pero hay un contrato asociativo. O si fue unipersonal, me casé con el Estado y tengo responsabilidad para un tercero. Lo que te tocaría en este caso, si tienes deudas con terceros, es iniciar con un proceso de disolución voluntaria, iniciar el proceso de liquidación, que sería la extinción de pasivos a los que tú haces referencia, y tercero, lograr el trámite de cancelación, porque es tal como te explico, forma análoga como un divorcio. Tendría que cumplir con estas etapas para yo no perjudicar a terceros, pero recuerda que si bien es cierto, la economía pertenece estrictamente al derecho privado, pero tiene una connotación pública gigante. Entonces, por lo tanto, el Estado está llevado a precautelar que no exista un tercero perjudicado en esta actividad. Ahí dice Nicole, ¿no es cierto? Dice, para crear una compañía constructora de maquinaria sería conveniente hacer bajo una compañía social o puede hacer tranquilamente una SAS. Como le decía Nicole Duarte, si yo estoy en esta transición de comerciante a empresa, con un capital pequeño, aún no tengo una reputación corporativa por un negocio anterior y yo necesito hasta cierto punto tener una estructura societaria simplemente para tener algún tipo de regulación, está en las SAS. Pero, y déjenme decirles una confidencia, en algún momento el propio Estado me consultó a mí, si en un concurso, por ejemplo, de constructoras, están ofertando una persona natural, una SAS y una compañía limitada, una sociedad anónima, yo sin lugar a dudas voy a las dos estructuras más fuertes, la limitada y la anónima. Y dentro de las dos voy a ver las que mayor capital tengan para responder al contrato. Pues con eso le doy la respuesta. O sea, si mi intención es participar con el Estado para tener tal o cual adjudicación de un contrato, el criterio que se les está al menos generalizando en la actualidad es que sea una compañía que te dé mayor seguridad. gracias, doctor. Creo que se cortó un poquito como la última parte, Ah, ahí pero tenemos una, también dice, gracias, doctor Luis Francisco. Doctor Felipe, muchas gracias. Me gustaría saber qué diferencia hay entre la SAS, la compañía limitada sociedad anónima. Ya, la diferencia fundamental entre estas tres estructuras es que la limitada es una compañía de personas. Yo más bien hago una valoración de con quién me asocio, porque es de carácter cerrado, la compañía limitada. La sociedad anónima y las SAS, en cambio, lo que pretenden es buscar inversionistas. No me importa asociarme, hay libertad absoluta en la venta de acciones, lo que me interesa es el capital. Y dentro de la sociedad anónima y la SAS, sería la respuesta anterior. La SAS es propia para la transición comerciante-empresa, mientras que la sociedad anónima, a criterio de quien les habla, es una sociedad que les va a dar una visión corporativa impresionante en el mercado. Muchas gracias, Francis. A ver, entonces dice, doctor, buenas noches, soy socio de una compañía de renta y alquiler de vehículos. ¿Cómo se puede desvincular a los? Creo que la compañía no ha sido responsable en la compañía es SA. Dice el socio, eh, ¿cómo se puede desvincular a un socio? O sea, tú estás hablando de la exclusión. La exclusión de un socio tiene que tener un presupuesto legal, porque no puedo yo tomar una decisión unilateral sobre
los derechos y atribuciones que tiene este socio frente a la compañía. Y ahí es interesante conocer que la ley sí nos da ciertos presupuestos como para incluirlo al socio, pero tendría que ver el caso en particular. Yo te voy a contar cuáles son digamos, uno de los elementos sobre cuáles puedes tú analizar si cabe o no cabe la exclusión. Y la ley habla del socio que quiebra, el socio que no ha hecho la aportación del capital insoluto o del capital social de la empresa. También habla la ley del socio que se ausenta y no vuelve, y también habla la ley del socio que ha incumplido con cualquiera gravemente contra la compañía o contra un tercero. En la mayoría de los casos necesitas una sentencia ejecutoriada que acredite lo que ha pasado, y en el caso del capital insoluto no suscrito es muy raro el caso. Tendrías que revisar ya con tu abogado en qué causal para excluirlo a un socio existiría. Después dice estudiante de derecho que debo enfocar para la asesoría en la materia empresarial. Muy bien, Francis, ahí lo que tienes que hacer tú es revisar todas las estructuras empresariales, y dentro de las estructuras empresariales empezar a buscar las diferencias que algo les he explicado acá. Revisar la doctrina respecto a las compañías de personas, sociedades de capitales, mirar la innovación como las SAS, y simplemente empezarle a aconsejar al empresario sobre cuál es la compañía que se adecua a la necesidad de él. ¿Ok? Entonces dice Francisco Suárez, la ley prevé que establezca un estatuto de prevención de lavado de activos para constituir una empresa. Por favor, no, Francis, recuerda que la regulación societaria es únicamente está dada para la estructuración del contrato social como tal. Pero esta, obviamente, la empresa tiene que tener un objeto y causa lícita. Y es por eso que las leyes conexas como de lavado de activos intervienen. Pero, por ejemplo, hay unos objetos sociales que necesitan un oficial de cumplimiento justamente para prever que exista lavado de activos. Para esta categorización, la intendencia lo hace la UAF, y normalmente están estas compañías de venta de vehículos, las constructoras, los bufetes de abogados. Hay ciertas compañías que están obligados no a tener una prevención de lavado, sino más bien a tener un oficial de cumplimiento que dé aviso de posibles actuaciones ilícitas por parte de la compañía. Entonces, digamos que se les pone un requisito adicional, no tienen digamos, una metodología de buen gobierno corporativo para limitar que la empresa esté en actividades irregulares. O sea, no hemos llegado a ese extremo, digamos. Bien, y bueno, de lo que yo puedo ya conjeturar como últimas preguntas adicionales, ¿no? En el marco de la Superintendencia de Compañías y la regulación que también posee al respecto de las estructuras jurídicas empresariales, em, y aprovechando pues también el tema coyuntural, ¿qué es lo que debería reformarse actualmente o bastaría las reformas que ya se han venido haciendo de forma anual en el legislativo para tratar de solventar el tema de emprendedores, de empresarios, de que ellos puedan maximizar pues su tema de comercio Ujú, entre aquellos y que no sea como un obstáculo, un impedimento como ujú. superintendencia? Ya, ok, o sea, yo de hecho soy uno de los más críticos de que exista tanta volatilidad en reforma de un ordenamiento jurídico. Ya les había puesto en las primeras diapositivas que casi son anuales las reformas en materia empresarial. La pregunta sería, ¿estas reformas tuvieron sentido? ¿Ayudaron a una progresión empresarial? Yo diría que en parte sí, pero en parte no. O sea, entonces yo sí creo firmemente que más bien la cuestión de regulación por parte de la superintendencia ya en materia técnica es lo que hace falta. Hace falta también organismos, las propias universidades, los organismos gremiales, las cámaras de la producción del país, que hagan una sinergia con la superintendencia, o que hagamos una sinergia para poder potencializar el fomento y dar seguridad jurídica, sobre todo a la empresa, con una autorregulación. Yo pienso que por ahí está el secreto. De todas maneras, la superintendencia ha trabajado mucho en tema de regulación, por ejemplo, pero obviamente nunca está, al haber estas reformas constantes, siempre los reglamentos como que se quedan atrás. Pero yo pensaría que lo ideal
es más bien trabajar en las normas de gobierno corporativo, hacer entender al representante legal que uno de los organismos de la autorregulación depende mucho de los organismos de fiscalización, también depende mucho de la cultura empresarial. Socios y accionistas tienen que responsabilizarse que en el momento que están siendo parte de una empresa, ellos están formando parte de un negocio jurídico que si bien es cierto, les va a dar réditos económicos, pero que también implica obligaciones de conocer en qué consiste este negocio. Entonces yo pienso que falta mucha cultura societaria, falta mucho educación financiera, falta mucho, sobre todo responsabilidad frente a la estructura societaria que constituye. Más bien por ese lado se debería trabajar. Perfecto, estimado doctor. Bueno, queremos agradecer en realidad su gran aporte en esta pequeña, digamos, abrebocas de todo lo que implica el derecho empresarial, el tema de dirección de empresas. Y al haber también un grupo tan diverso, crearemos también cursos específicos para quienes se dedican al asesoramiento de empresas o para quienes son emprendedores y están como tratando de escalar a una estructura jurídica mucho más estable a través de las diferentes que nos ofrecen la ley. Entonces, agradecerles una vez más, gracias por conectarse. Esperamos vernos en la siguiente clase el día martes a las 7 de la noche, que estamos igualmente impartiendo este tema para los emprendedores con demás invitados también que nos acompañará. Agradecerle una vez más, una vez más, doctor, y bueno, esperamos verle pronto también. Muchas gracias. Claro, estoy a la orden. En materia empresarial es gigantesco. O sea, de hecho se puede programar en lo posterior algún tema ya de ventajas tributarias, que eso también es súper interesante frente digamos que la empresa frente al comerciante, frente a la actividad del comerciante y frente a la unidad económica tiene unas ventajas tributarias enormes. Sin hablar de las ventajas del gobierno corporativo. De todas maneras, yo feliz de contribuir con lo poco que se conoce en materia empresarial y estoy siempre a sus órdenes. Les deseo mucha suerte y sobre todo agradecerle a Luciana por este espacio también, que es súper importante para un docente también ayudar y aportar con la academia a diferentes instancias, en este caso a sus ideales como fundación. Muchísimas gracias. Por mi parte, yo encantado. Gracias, muy amable. Gracias a todos por conectarse y bueno, también se encuentra dentro de los links de asistencia para que ustedes puedan registrarlo. Un fuerte abrazo a todos, cuídense.